Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy yo feliz entre tanta gente joven y hermosa y vamos a esperar que poco a poco la gente se va a ir sumando a esta súper conversación del día de hoy de manteles largos realmente y todavía en el marco del Día Mundial del Autismo, pero el día de hoy es un día muy especial porque hoy quiero darle un aplauso, un reconocimiento y un agradecimiento a todos los hermanos y hermanas de personas con autismo que han donado su tiempo, que han donado su espacio, que han donado la parte de los recursos que les corresponde de su papá, de su mamá, de la familia entera, y lo han donado de manera silenciosa, sin decir nada. Nadie les preguntó si querían o no querían, simplemente ocurrió y es por eso que el día de hoy tengo aquí a cuatro personas muy, muy, muy importantes y quizá en este panel deberían de haber cientos y miles de jóvenes, pero hoy tenemos aquí, tenemos a cuatro personas que yo voy a dejar que ellos se presenten, que nos digan un poquito cada uno de ellos y de antemano les digo, quédense hasta el final porque creo que hoy vamos a aprender mucho. Tenemos mucho, mucho, mucho que aprender de los hermanos y de las hermanas de personas con autismo. Gracias chicos, chicas, gracias por estar aquí. Así que Gracias, bueno, ¿quién se Lola. quiere presentar primero? Ya se presentaron antes de que empezáramos, pero yo sí quiero que en este momento ustedes se presenten con las personas que nos están viendo, nos digan un poquito, muy poquito de ustedes o mucho de ustedes, lo que nos quieran decir. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias, Lola, por la invitación. Siempre es un placer compartir con alguien que es tan alegre, tan cálida. Bueno, mi nombre es Yara. Tengo un hermano de 14 años que está dentro del espectro. Lo diagnosticaron cuando tenía 2 años y en este momento yo vivo en Buenos Aires, soy argentina. Eh, Me dedico a la psicopedagogía y a trabajar con niñas dentro del espectro también y con otros desafíos. Y también tengo otro hermano que se llama Juan, que no está dentro del espectro y también me gustaría que en algún momento empiece a participar de talleres, pero bueno, siempre cuando uno esté listo, ¿no? Muy bien. Adriana, ¿te quieres presentar tú? Y pues, hola a todos. Como ya les dije, mi nombre es Adriana. Yo tengo 22 años y yo soy de Puebla, México. Yo también tengo un hermano con autismo. Mi hermano se llama Alex. Y pues, aparte de eso, de mi vida privada, yo soy estudiante de medicina alternativa. Y pues, eso es todo. Mi hermano tiene 19 y ya. Bueno, a ver, chicos. Bueno, buenas noches, días o tardes de donde quiera que nos estén viendo. Un saludo enorme para todos. Mi nombre es Nicolás Haro y tengo un hermano con autismo de 18 años, se llama Isaac. Actualmente vivo en Guayaquil, en el país Ecuador. ¿Y qué más les puedo contar? Yo trabajo en el medio también del tema del trastorno espectro autista. Mi mamá tiene una fundación y bueno, ayudamos a las personas que tienen este trastorno. Un saludo. Gracias. Hola, mi nombre es Steven, yo tengo 26 años. Tengo un hermano de 3 años menor que yo, con autismo. Mi mamá también tiene una fundación. Eh, y pues he estado expuesto al medio desde muy pequeño. Yo soy supervisor de call center y tengo un local de comida y esa es mi vida en general. Muchas Ok, gracias, un gusto. excelente. Pues muchísimas gracias. Y fíjense que para comenzar, yo quiero leerles una frasecita muy corta que leí en un documento porque yo busqué y dije,
déjenme ver qué existe de investigación sobre la relación entre los hermanos de personas con autismo y sus hermanos. Y pues casi no hay investigaciones, pero me encontré por ahí una tesis de maestría de alguien en una universidad de España, y ella escribe que la relación entre hermanos puede ser la relación más duradera y una de las relaciones más íntimas y especiales que una persona puede establecer a lo largo de su vida. El tema es cuando hay desafíos, ¿no? Y en todas las relaciones hay desafíos. Pero yo les quiero preguntar ahora a ustedes, y voy a dejar que cada uno me cuente, ¿cuándo se enteraron que su hermano, porque los cuatro tienen hermanos varones, ¿cuándo se enteraron que sus hermanos tenían autismo? Adriana, ¿cuándo te enteraste? ¿Cuándo y cómo te enteraste? Sí, pues mira, exactamente no me acuerdo, creo que no hubo así como un momento exacto en el que, por ejemplo, mis papás me dijeran, oye, siéntate, vamos a platicar contigo, esto está pasando. Más bien como que siento que todo pasó para todos en un momento, ¿no? Digo, mis papás también estaban viviendo esa situación de entender lo que estaba pasando con Alex en ese momento y pues tal vez todavía no tenerlo tan entendido y ahora explicárselo a alguien más. Entonces, pues me explicaron obviamente que mi hermano era diferente y además como mi hermano era más pequeño en ese entonces, mi hermano siempre ha sido muy tranquilo, una persona súper tranquila, pero cuando era más chiquito estaba por todos lados y rayaba cosas, pintaba cosas, era más ansioso. Entonces, en esos tiempos a mí me rayaba, me acuerdo muchas de mis cosas, o sea, mis libros o cosas de la tarea, me las rayaba y yo lo primero que hacía era pues enojarme o pues ni siquiera entender, ¿no? Solamente decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace esto? Y de eso sí me acuerdo mucho que mi mamá era la que me explicaba que pues obviamente no lo hacía ni con una intención ni nada por el estilo, que él simplemente lo estaba haciendo. ¿Y por qué? Porque estaba pasando algo diferente con él, tenía una capacidad diferente a nosotros, eso fue lo que me explicaron, ¿no? Que no pensaba como nosotros, sin embargo, claro que piensa y hace las cosas a su manera y como él las ve en su mundo, pero no, eso no significa que lo esté haciendo con una intención mala hacia mí, ¿no? Entonces, eso tal vez más chiquita me costaba un poco, pero porque yo lo veía, bueno, porque raya mis cosas, pero no veía que había todavía un trasfondo más allá, ni O tampoco sea, la que a ti entendía. no te sentaron ni te dijeron, tu hermano tiene este diagnóstico y esto es lo que está pasando. ¿Te fuiste dando cuenta? Ajá, fue pasando y sí me explicaron, ¿no? O sea, tu hermano tiene esto, se llama autismo, no es algo que va a pasar en años y ya se le va a quitar. Tu hermano va a ser así siempre, tu hermano es una persona especial, tu hermano está dentro de su propio mundo y tu hermano no está haciendo eso con una intención hacia ti, lo hace porque eso ahorita le está llamando la atención, es lo que va a hacer, no le está importando, Adriana se va a enojar, Adriana se va a poner triste, nada de eso. Entonces eso era lo que a mí me causaba, bueno, pero ¿cómo no le va a importar? ¿Cómo no va a pensar? ¿Ya? Pero pues obviamente eso era lo que yo pensaba en ese momento. Pero Claro. así me enteré. Nicolás, ¿y tú cómo te enteraste? ¿Qué edad tenías? Bueno, yo era muy pequeño. Mi hermano no me lleva mucha diferencia, él tiene 18 años, yo tengo 21. Y bueno, éramos muy pequeños. Yo en ese momento sí sabía que mi hermano era diferente porque el autismo de él es bien marcado. Él tiene lo que nosotros llamamos patrones repetitivos. Cuando éramos pequeños, él se mecía, hacía cosas así que yo sabía, o hacía cosas con las manos, así, cuando algo le llamaba la atención. Entonces yo me di cuenta automáticamente de eso y mi mamá, bueno, ella me explicó, ¿no? Me dijo, mira, tu hermano tiene este trastorno y él es así. Sí me llamaba mucho la atención que él, bueno, como, como a Adriana le pasaba, él también hacía rayaba las paredes y hacía ese tipo de cosas y era algo que bueno, que eh, no me molestaba porque creo que yo también rayaba las paredes con él, pero, ajá, pero en sí, en ese momento, no, lo que te puedo decir es que era muy joven para entenderlo. Para mí él solo era mi hermano, nos divertíamos, claro, no había comunicación, pero había comunicación mediante el juego. Jugábamos, hacíamos cosas, entonces de esa manera interactuábamos. Ok. Yara,
Cuéntanos. Mi experiencia es bastante distinta a la de Adriana y Nicolás, no sé si la de Steven. Yo le llevo 11 años a Augusto, mi hermano, entonces como que soy un poco más consciente del momento en el que sucedió, porque, bueno, sospechábamos que era sordo porque no respondía a su nombre, pero fue muy abrupto y yo sí recuerdo de que miraba la cara, miraba los ojos, sonreía y hacía un montón de cosas del desarrollo de un niño normal, y de repente como que de un día para el otro empezó a dejar de tener esas habilidades, eh, y creíamos como que era sordo o que algo le había pasado en los oídos porque no reaccionaba, pero también tenía algunas cuestiones en el juego un poco más, un poco distintas, ¿no? No jugaba con cosas de manera simbólica, sino que ordenaba cosas y hacía filas eternas y nadie podía romper esa fila porque Augusto si no lloraba mucho. Y bueno, fue así que en el cumpleaños de 2 años estábamos toda la familia cantando el feliz cumpleaños en voz muy, muy, muy bajita porque teníamos miedo de que se largue a llorar, y ahí empezamos a decir como, bueno, pero no debe ser sordo, porque si le molesta el ruido fuerte, solamente no reacciona a su nombre. Y bueno, fue ahí cuando mi mamá lo llevó al pediatra, y cuando volvió con un papel, ese bendito papel, que decía entre signos de interrogación, ADD o TGD, que TGD es una sigla del DSM, de trastorno generalizado del desarrollo, que se usaba mucho para el autismo, ahora todo es TEA. Y bueno, nada, mi mamá no tuvo la mejor idea que ponerse a buscar en internet, porque no tenía idea de lo que significaba, y vi llorando tanto a mi mamá, la vi llorando tanto. Fue un momento muy, muy doloroso y en el cual como que tuvimos la suerte de que yo no era tan pequeña, mis dos hermanos sí, pero la he ayudado mucho con respecto a las terapias y cuidándolos, y fue así como aprendí mucho, y por eso me dediqué a lo que me dediqué. Pero ese fue el momento clave. Yo creo que me enteré por el dolor de mi mamá. No hubo un momento en el cual me sentaran, sino que cayó de maduro y me enteré por esa reacción. Pero bueno, no lo procesé muy rápido. Creo que con el correr de los años lo empecé a asimilar. Creo que hacía muchas cosas en automático. Obvio que lo acepté al diagnóstico, pero fue una actitud completamente colaborativa, no una actitud de negación, de no querer tenerlo cerca, sino todo lo contrario, como de querer ocuparme y todo, pero no tuve mi tiempo de decir, esto me duele, no me duele, qué me pasa respecto al diagnóstico de mi hermano. Y después de muchos talleres de hermanos adultos, empecé como a digerir un poco más qué es lo que me pasa a mí. Y bueno, ahora estoy como parada en otra posición, pero el inicio de todo esto fue así. Gracias, Yara. Steven, cuéntanos. Voy a encender la luz, perdón. ¿Manda? Discúlpenme. Steven, cuéntanos. ¿Cómo me enteré yo? Pues creo que uno de niño es bastante perceptivo, no tiene expectativas y creo que uno ve a su hermano. Yo tenía 4 años cuando él nació, empezando porque yo no quería un hermano, era un niño consentido. Y pues para mí fue bastante fuerte el hecho de tener un hermano. A mí me mintieron, yo tiraba a mi mamá panzona y no entendía qué era, y después me dijeron, no, es que solo está un poquito gordita y no sé qué. Me llevaron al hospital un día y me dijeron, mira, tienes un hermano. Y yo, Mira lo que le salió no, de le la dije yo, y gordita. le dije a mi mamá, me recuerdo a los 4 años, le dije, devolverlo, ese niño no es tuyo. Era muy blanquito, era muy blanquito. Y la cosa es de que lo regresamos a la casa y pues de un día para otro todo cambió, ¿verdad? Mi sillón de Mickey ya no era mi sillón de Mickey, era nuestro sillón de Mickey. Eh, y así sucesivamente, pero él siempre fue bastante particular. Yo siempre fui expuesto a los niños desde muy pequeño. Mi mamá me llevaba a la iglesia, y me daba, no sé, siempre tuve como un instinto paternal, más yo no quería un hermano como tal. Era bonito verlo llorar con su mamá y pues yo me quedaba en los momentos lindos.
Más siempre lo vi y miraba algo extraño, ¿verdad? No era igual que los otros niños que yo cuidaba. Eh, Él no sonreía, más se miraba muy sano, la verdad. Era algo extraño. La cosa es de que, muy parecido a lo que le sucedió a Yara, mi mamá sospechó que era sordo, porque no contestaba, no parecía molestarle. Pasó de la hiposensibilidad a la hipersensibilidad en cuestión de años, pero de muy pequeño no le molestaban los sonidos. Él te miraba con duda, pero no parecía que ningún estímulo externo le afectara. Eh, Recuerdo que mi mamá lo llevaba a doctores y a doctores, y yo sabía que algo estaba pasando, pero no había ese tipo de comunicación. Recuerdo que un día lo llevamos a un pediatra porque se sentía mal del estómago. Lo llevó a mil y un doctores y nadie sabía qué estaba pasando. Los exámenes salían bien. No les comenté, yo soy de Guatemala. Nuestro sistema de salud no se acerca al de ninguno de ustedes. Entonces era de estar rebotando de doctor en doctor tratando de averiguar qué era, ¿verdad? Mi mamá, una niña, la verdad, tuvo su primer hijo a los 22 años, una niña con muy poca experiencia. Y fuimos al doctor Asturias. El doctor Asturias lo vio y le dijo, mire, lo que tiene es esto, los exámenes de heces dicen esto, que fue una aventura sacarle esos exámenes de heces, pero eso es otra historia. Los llevamos, los interpretamos, lo que tenía era esto, le dijo, mire, pero su hijo eh, lo ha llevado a alguna evaluación, él vio que tenía algo diferente. Y mi mamá algo le dijo que él sabía cuál era la respuesta. Él es pediatra, él no es psicólogo, pero él tiene un hijo con autismo. Por los azares de la vida, él tenía un hijo con autismo y él reconoció ciertas cosas que claramente uno ya con ojo después de pasar una vida con el niño, lo reconoce y le dijo, mire, no le llevó una evaluación. Y mi mamá me dijo, salite de acá, agarra a tu hermano y vas a esperar a la recepción. Como que algo le dijo que iba a ser importante lo que le iban a decir. Yo me quedé en la sala, vi Toy Story por 45 minutos y salió mi mamá llorando, llorando y llorando y llorando. Y se sentó en el parqueo y me recuerdo que lloraba, 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 lloraba. No le pregunté, pensé que era un tema delicado, la verdad. Más si sabía que algo había cambiado. Nos llevaron a un food court de esos de centro comercial a mí y a el resto de mi familia, hablando tíos, abuelos, y sacaron un papel muy parecido al de Yara, porque mi mamá posteriormente a esa cita lo llevó con un psicólogo, pero como que ella sabía en el momento de que el doctor Asturias le dijo, mire, yo creo que es autismo, ella sabía en su corazón de que era autismo. Claro. El psicólogo trajo un papel y nos dijo, ¿quién le tiene autismo? Y yo, ¿qué? No sabía que era. Y nos explicaron de que era una... Ok, se nos congeló un poquito Steven, pero ahorita regresa. Este, antes de continuar conversando con ustedes, yo Ahorita quiero regreso. decir, ¿ya regresó Steven? ¿Ya? ¿Ya Ah, regresó? ya regresé. Ah, Ya. bueno. La cosa es de que fue a través de esa comida en el food court que yo me enteré de lo que tenía Kenneth. No significó nada para mí. Para mí él siempre había sido diferente. Y a partir de ese momento fue como, bueno, y mi mamá me dijo, va a ser un bebé toda la vida. Y yo dije, bueno, me gustan los bebés. No veo algo malo en eso. Más, aparentemente, conforme fui creciendo, entendí las implicaciones. Pero fue así como me enteré. Claro, y ahora vamos a conversar de las implicaciones. Solamente que quiero hacer una mención porque yo sé que entre todas las personas que nos están escuchando hay algunos adultos con autismo escuchando, ¿ok? Y algunos están haciendo comentarios. Y hoy quiero decirles a ellos con todo respeto y a ellas con todo respeto que el día de hoy está dedicado a los hermanos. Y que cualquier cosa que se comparta en este panel es simplemente cómo la vive, cómo lo han vivido. En este caso tenemos a 4 jóvenes con nosotros, 2 chicas, 2 chicos, cómo lo han vivido ellas y ellos
y cada quien lo va a vivir de manera diferente. Entonces no tiene nada que ver con si nos gusta el diagnóstico, si no nos gusta, si son diferentes, es simplemente cómo lo viven los hermanos y las hermanas. Y es importante hablar de esto. Y ahora otra cosa que yo les quiero comentar, cuando llega la adolescencia, y yo se los comento porque, bueno, yo ya se los dije fuera de la cámara, tengo un chico que ojalá hubiera decidido estar aquí de 21 años, pero yo sé que cuando llega la adolescencia de los hermanos vienen desafíos importantes, ¿no? Cuando voltean a ver al hermano, cuando voltean a ver a la hermana, en este caso ustedes son hermanos, y entonces comienzan a surgir quizá miedos, dudas, resentimientos, incertidumbres. Y yo sí les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué momento surgió eso? Cuando ustedes comienzan a darse cuenta y a dimensionar de qué se trata esto. ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenían? ¿Y qué les pasaba por la cabeza en ese momento? Steven, tú fuiste el último, ¿nos quieres comentar? La pregunta fue, ¿a qué horas entendí las implicaciones? ¿En qué momento tú te diste cuenta de qué dimensión era esto? Hace una época en la adolescencia en donde creo que los adolescentes realmente ya dimensionan lo que tienen encima y ya no les gusta, o si les gusta, o les da miedo, o les da rabia. ¿Experimentaste algo de esto? ¿A qué edad lo experimentaste? ¿Nos quieres contar un poquito? Claro, creo que nunca fue una rabia contra Kenneth, nunca fue frustración contra él. Eh, yo fui expuesto muchas veces a charlas, un montón de profesionales. Mi mamá me llevaba, mi mamá no trabajaba, mi papá sí trabajaba, entonces ella me llevaba a todos lados porque quería que yo desde niño entendiera que era toda esta situación. Yo miraba ciertas, creo que fue cuando cumplí 12 y me dejaron solo con mi abuela, porque mis papás fueron de viaje. Mi papá es piloto aviador, entonces se llevó a mi mamá a un viaje, no sé. Nos dejó solos. Y fue en el momento en el que vi a mi abuela tratar de controlar a Kenneth, tratar de manejar a Kenneth. Y me di cuenta que pues, había tenido 2 hijos ya mi abuela y no sabía cómo manejar a Kenneth. Eh, que sentí frustración y no fue contra Kenneth, fue contra los adultos. Que me agarró algún tipo de frustración en el que en mi cabeza yo quería que todos supieran cómo tratar a Kenneth, cómo manejar a Kenneth, ¿verdad? Todo el mundo lo miraba con cierta lástima, ¿verdad? Y eso me frustraba. No, nunca fue contra Kenneth, fue contra los adultos que no sabían cómo tratarlo. Y me parecía su incompetencia algo, para mí, imperdonable, ¿verdad? Y creo que fue a los 12 años cuando vi a mi abuela y su torpeza en manejar a Kenneth, en el que, claro, no era culpa de mi abuela y no es culpa de Kenneth, pero fue en ese momento en el que me di cuenta de que Kenneth, Kenneth no era un niño que podría estar con cualquier persona. Trato iba a ser especial, trato iba a ser diferente y iba a ser mi responsabilidad eventualmente manejarlo a él. Creo que es algo que todos nos hemos dado cuenta o hemos querido como hermanos mayores o hermanas, darse cuenta de que tu familia no va a estar toda la vida. Eventualmente él será tu responsabilidad. Y darte cuenta de que él nunca va a tener la libertad de estar con otra persona, entre comillas, bajo un cuidado apropiado. Al menos, claro, hay situaciones especiales, profesionales, en todo caso, pero la gran mayoría de las personas no saben cómo estar cerca de ellos. Fue en ese momento en el que experimenté frustración. No contra él, contra el mundo. Sí, claro, claro, se vale, no contra él. Muy importante lo que estás diciendo. Gracias, Steven. Y Ara, ¿nos cuentas? Bueno, creo que vos mencionaste la adolescencia, yo me enteré
de su diagnóstico entrando a la adolescencia y puse como un piloto automático en relación a poder colaborar porque nada, no nos alcanzaba tal vez tanto el dinero y era complicada la situación y al mismo tiempo el bienestar de Augusto que maneja ahora fue gracias al gran esfuerzo que hizo mi mamá. Entonces, creo que en su momento no fui consciente, siempre manejaba esas frustraciones que menciona Steven, de tal vez destratos o malos tratos de personas, y lo que más me angustiaba era que la gente pudiera aceptarlo, pudiera manejarse en la calle sin que nadie lo mire mal, pudiera estar incluido en lugares con el resto de niños que tal vez no tengan trastorno de espectro autista, y eso era como en mi enojo en su momento. Luego mi proceso personal creo que empezó en la facultad, ya hacia los últimos años, en una clase de diagnóstico infanto-juvenil, se empezó a hablar de autismo y empecé como a tomar un poco de dimensión de qué era lo que me estaba pasando a mí, y rompí en llanto en una clase y me tuve que ir a mi casa porque honestamente no podía parar de llorar. Y fue la primera vez que logré llorar esa situación, ¿no? Porque había visto tanto dolor y tanto sufrimiento en mi mamá que yo no me daba ese espacio. Yo simplemente quería como poner un poco de paños fríos a esa situación y ayudar y ser lo más práctica posible. Y eso también me sacó del lugar de poder darme mi espacio, lo cual no me arrepiento, pero creo que me hubiera venido bien que alguien me preguntara, hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa en torno a esto? ¿Tenés miedo? ¿Te angustia algo? Me hubiera gustado mucho que alguien me lo pregunte, pero la realidad es que no sucedió, y los hermanos también tenemos eso, ¿no? Que pasamos como a un tercer plano. Sí, creo que toda mi angustia y todo ese dolor que me pasaba siempre me preocupó mucho por mi otro hermano, que me pasa hace muchos talleres de hermanos, que lloro más por lo que le pasa a Juan que por lo que le pasa a Augusto, porque yo no quiero que él sufra, no quiero que a él le duela lo mismo que me dolió a mí, y eso me duele como el doble. Lo estoy trabajando. Y creo que a raíz de empezar a trabajar en talleres de hermanos y a ser partícipe, porque cuando trabajo con niños en los talleres estoy como hermana experta y los guío y les doy consejos y empiezo a derribar mitos y los acompaño, pero en el momento en que estoy en los talleres que son para hermanos y hermanas adultas, los últimos 2 talleres me la pasé llorando porque empecé a aceptar un poco lo que me estaba pasando, y creo que para hacer un punteo de las cosas que más me sucedieron fue el miedo a que él pueda tener una vida autónoma, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar cuando mi mamá no esté, el miedo de también tener que hacerse cargo. Yo si bien fui una adolescente que tuvo que madurar muy rápido y ser muy activa en relación a eso porque mi familia necesitaba esa ayuda, también me pasa eso de que digo, bueno, el día de mañana ¿qué va a suceder? ¿Con quién se va a quedar si le pasa algo a mi mamá? ¿No? Por ejemplo, mi mamá hace ya un par de años, yo tenía 19 años, casi 20, tuvo cáncer, y yo no podía parar de tener ataques de pánico, pero creo que no podía procesar que el miedo era qué hago con mi hermano, y fue como una prueba muy de fuego. Pero hoy en día también uno de los miedos es eso, y lo que más me preocupa en realidad es la sociedad, ¿no? Que no está muy preparada, y que acoto a lo que dijo Steven, nadie tiene las herramientas ni la mente como para poder ponerse en el lugar de una persona que tiene autismo, y eso duele un montón. Creo que no le duele tanto al niño con autismo a veces, sino más al alrededor y a la familia, que es eso lo que más nos une, creo. Y después, respecto a uno de los sentimientos que yo veo que surge mucho, los celos y eso, no lo observo en mí porque nunca me sucedió, pero sí tal vez un poco de resentimiento a mi mamá en cierto punto,
por no poder prestarme la atención que yo estaba necesitando, pero también es algo que sucede, que no lo hacen a propósito los papás ni las mamás, sino que es algo que sucede inevitablemente. Gracias, Yara. Creo que nos pones aquí a todos a reflexionar. Nicolás. Bueno, quiero decirles que nunca me había sentido tan identificado. Y sí, y estoy muy agradecido con Lola por habernos dado este espacio, porque nunca he hablado con alguna persona que tenga estos inconvenientes como nosotros. Nunca he hablado con ninguna persona de esto y ahorita poder hablarlo con ustedes es increíble y se los agradezco mucho. Ahora, para empezar, en el proceso de crecimiento de Isaac, como fuimos creciendo juntos, empezó todo esto de las crisis. Ahí es cuando nosotros tomamos una actitud, cuando ya las crisis se volvieron muy, muy fuertes, tomamos una actitud de aislamiento, de no querer salir, de como decir, chuta, ¿sabes qué? Evitemos el mal rato, evitemos el tema esto de que nos queden mirando mal porque lo típico que piensan las personas que no saben, porque esto es un tema de conocimiento, de no saber, es que piensan que, por decirle, el niño es malcriado. Dicen, es que es un niño malcriado. O, o yo qué sé, pero el tema es que es muy indignante las miradas. Todo este tema es algo que, bueno, yo siempre lo he visto, al menos mi hermano tiene un autismo con muchas crisis, casi siempre, es casi como un estrés postraumático a veces, porque es como que no sabes en qué momento va a explotar. Él puede estar tranquilo, normalmente es muy tranquilo, eso sí, normalmente es muy tranquilo, pero llega un momento en el que, ¡pum!, y tienes que estar preparado para eso. Incluso yo tuve que aprender Jiu-Jitsu y lo apliqué a temas de contención para no lastimarlo, sino que controlarlo. Decirle, cálmate, vamos haciendo esto así, respira, y iba pasando la crisis. Y íbamos haciendo las cosas sin la necesidad de hacer daño o entrar en eso, porque no sirve, no sirve para nada eso. Entonces, eh, fue muy duro también ver, por ejemplo, a mi mamá llorar. Era algo de casi siempre, de todos los días, así, porque cada vez se presentaba una nueva eventualidad, cada vez pasaba algo nuevo con Isaac y simplemente teníamos que estar preparados para el cambio, estar preparados para que algo nuevo vaya a pasar. Actualmente lo vivimos diferente, hemos adquirido bastante experiencia, aprendimos a predecir las crisis en su mayoría, ¿no? Hay algunas que sí son más difíciles, pero en su mayoría los hemos aprendido a predecir. Y eso. Gracias, Nicolás, por compartirnos. Adri. Ay, pues, wow, después de todo lo que han dicho, no sé ni por dónde empezar, pero pues yo creo que, como dice Nicolás, o sea, a mí también se me hace muy padre y de lo mejor estar hablando con otras personas que hemos vivido por una situación, por una parte similar, pero a la vez todos la hemos vivido muy diferente, porque bien nos han dicho que todos los niños, bueno, pueden haber 1 millón de niños autistas, pero todo ese millón, cada uno es diferente a su manera. Entonces, eso es algo que a mí se me quedó mucho y yo creo que hablando de esta pregunta de en qué momento nos dimos cuenta como que ya esto iba a ser, que así iba a ser toda la vida, yo creo que me di cuenta cuando estaba yendo a la escuela de mi hermano, iba igual los veranos, pues a trabajar con él, a trabajar con los niños, a jugar, a hacer pues cosas que nos dejaran hacer y pues al principio a mí me dejaban obviamente no trabajar con Alex porque pues yo ya lo conozco, yo ya sé cómo funciona, yo ya me llevo con él, etcétera. Entonces cuando empecé a trabajar con otros niños que eran completamente distintos fue cuando dije no todos son como Alex, no todos están igual de tranquilos, no todos están igual y a mí también me identifico mucho con Yara en el momento en el que la sociedad y la gente no está en ese mismo plano de entender. A mí me pasó una vez en específico de la cual me acuerdo mucho, estábamos solamente mi papá, mi hermano y yo en un Sanborns
y Alex se fue a jugar a los juegos, y yo desde lejos vi como alguien le estaba como que diciendo algo, pero para esto, un paréntesis muy grande, mi hermano Alex no habla para nada, solo ruidos, sonidos, se la pasa brincando, le gusta mucho brincar, es muy alegre y además es muy tranquilo. Entonces yo veo que alguien le está diciendo algo de lejos, entonces yo digo, voy a ver, porque Alex claramente no le va a contestar, voy a ver qué le están diciendo. Era una niña más chiquita que él, o sea, en esos tiempos yo tenía creo que 10 años, era una niña muy chiquita que le estaba diciendo que no se podía subir a la resbaladilla y que no se podía subir a los juegos. Y Alex estaba abajo de la resbaladilla viéndola desde arriba y ella le estaba diciendo desde arriba que no se podía subir porque no hablaba. Entonces llego yo, también chiquita, y me dice, no, es que no se puede subir a los juegos porque no me dice que se quiere subir. Y entonces yo agarré a Alex en ese momento y me lo llevé. Me lo llevé a la mesa y después me fui al baño y lo mismo, exploté a llorar porque dije, Alex no se merece eso, o sea, Alex ni siquiera entiende lo que le está diciendo ella. Alex solamente se quiere subir y echarse por la resbaladilla. Y Alex entonces va a tener que vivir con este tipo de personas toda su vida. ¿Y quién le va a explicar que nadie se lo está diciendo? O sea, que no están entendiendo las cosas como las ve él, ¿no? Entonces, ese momento a mí me pegó muchísimo, porque dije, esto va a ser así siempre. O sea, si yo no hubiera visto de lejos que alguien le estaba diciendo algo, Alex no iba a hacer nada. ¿Cómo me iba a contar Alex? Oye, esta niña me dijo que no me podía subir a los juegos. Entonces yo nunca me iba a enterar. Entonces dije, esto va a estar pasando muy seguido. Toda la gente va a estar preguntando qué pasa con él, por qué no habla y por qué esto y por qué el otro. Entonces entré muchísimo en pánico y después la directora de la escuela de Alex Lulú habló conmigo y me dijo, sí, efectivamente, que eso iba a estar pasando muy seguido y no solamente ahorita que estaba chiquito, tanto él como yo, que iba a estar pasando todo el tiempo. Y que, ok, estaba bien sentirme así, irme al baño a llorar, pero que al contrario lo que yo debía tratar de hacer era explicarle entonces a la niña, ¿sabes qué? Pues tal vez él no te va a pedir que sí se puede subir a los juegos, pero ¿por qué no te lo está pidiendo? Porque Alex es así. Entonces, explicar un poco también, abrir a las personas, a hacerlas entender un poco cómo también estamos rodeados de personas diferentes a nosotros y que pues que hay que hacer las cosas más fáciles para todos porque todos, como les digo, hemos pasado por esto, pero todos a su diferente manera, ¿no? O sea, Nicolás dice que se tuvo que preparar para saber cómo controlar a su hermano y así. A mí, en lo personal, en mi historia, no me ha tocado algo así porque Alex, mi hermano, siempre ha sido súper tranquilo. Él es la persona más tranquila, no hace nada, se la puede pasar en su mundo, pero bueno, también todo este tipo de situaciones con la familia, entender sobre todo esto, qué va a pasar con Alex en un futuro, qué va a pasar, qué va a ser de él, todo esto. Entonces uno sí entra mucho en pánico, pero en lo personal sí para mí fue mucho lo que decía la gente, lo que pensaba la gente y que no lo entendieran, eso a mí me pegó mucho. Claro, y chicas y chicos, les quiero decir que aquí tenemos un montón de personas, mamás, muchas, hermanos, agradeciendo esta conversación porque definitivamente es un gran aprendizaje y un gran momento de reflexión y podremos aquí quedarnos muchas horas, pero yo les quiero preguntar algo antes de ir cerrando con este tema tan interesante. Número uno, saber que este espacio este es un foro abierto y lo repetiremos y cosas pasarán después de aquí, eso se los garantizo, cosas pasarán. Pero yo sí quiero preguntarles algo a ustedes, como hermanos, como gente joven, no como esta gente viciada adulta como yo y como muchos adultos que ya están tan viciados, ¿no? ¿Qué hay para los papás? ¿Qué hay para las mamás? Papá, mamá, no te olvides de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Qué cosas deberían de tomar en cuenta los padres? ¿Qué sería importante? ¿Qué sería? ¿Quién quiere empezar? Ay, yo creo que Yara. quiero decir algo que me parece fundamental, que es habilitar las emociones de los hermanos, porque hay veces que hay tanta desesperación en relación al diagnóstico y a los tratamientos y en lo que está pasando que
no se nos pregunta cómo estamos, no se tiene en cuenta que nosotros también estamos siendo atravesados por esa situación. Creo que eso es lo fundamental, y no ocultar el diagnóstico y hablarlo, porque eso nos va a aclarar muchas dudas. Definitivamente, muy importante lo que acabas de decir, Yara. Acordémonos que las emociones, en este caso ellos son adultos jóvenes, pero no por ser adultos jóvenes o por ser niños, sus emociones son más chiquitas que lo de los adultos, ¿no? Las emociones no se miden por la edad, las emociones son emociones y se sienten con la misma intensidad. Muy importante lo que acabas de decir, Yara. Nicolás. Bueno, yo, que me encantaría poder decirle así a las madres, a los padres, siendo hermano, conserven la calma, mantengan la calma, no piensen que esto es el fin del mundo. Yo creo que la vida está llena de muchas oportunidades y hay que saber tener ese tipo de compostura, aunque, o sea, no los culpo, ya, no los culpo, son cosas, pero eso, no, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella es muy como eh, nerviosa, así, como que dice, chuta, ¿y qué va a pasar con tu hermano? Y pensemos en tu hermano, y tu hermano, y tu hermano, y es como que yo digo, ya va, esperemos, veamos qué sucede, dejemos que el tiempo pase y que las cosas sigan. Preocuparse yo creo que es algo que nos estamos preocupando por algo que va a pasar después, pero no está pasando ahora. Por lo tanto, para mí es innecesario. Por ahora, sí. Muy importante lo que dice Nicolás, ¿eh? Tanto se habla de vivir en el presente, vivir en el ahora, y me anoto, Nicolás, porque los papás vivimos pensando más en el futuro que en el presente, lamentablemente, y creo que en ese vivir en el futuro perdemos mucho de lo que está ocurriendo en el presente y podemos perder oportunidades muy hermosas de convivir como familia y además de descubrir cosas que ni siquiera las podemos ver porque estamos viendo al futuro, al futuro, al futuro. Gracias por recordarme esto también a mí, Nicolás. No te preocupes. Adriana. Pues yo creo que podría complementar un poco lo que dijo Yara, que no se olviden que hay más personas atravesando la misma situación, que lo estamos experimentando de una manera muy diferente porque todos estamos en una etapa muy diferente. Es decir, o sea, a cuando nuestros papás les dijeron, nuestros papás, ¿qué? ¿Cuántos años nos llevan nuestros papás? Nuestros papás ya llevan una vida. Y nosotros en qué momento, tanto estábamos en ese momento como estamos ahorita. También no solamente vivimos en nuestra casa, teníamos otras cosas, también en la escuela, por lo menos a mí me pasaba, era muy típico que ay, tus compañeros, no, me peleé con mi hermano y es que mi hermano no me dejó hacer la tarea y yo no podía comentar nada de eso porque realmente mi relación con mi hermano era muy distinta, mi relación con mi hermano no era pelear y mucho menos hablar de tarea. Entonces, que todas esas cosas nos van atrapando en tal vez en algo que se puede incluso aislar, ¿no? Que tú puedes decir, yo no quiero hablar porque, ¿qué van a decir de mi hermano? Lo que sea, eso a mí me pasó mucho. Entonces, que sí, que todos estamos atravesando por la misma situación y aunque todos seamos familia, aunque mi mamá, mi papá, pero todos tenemos una vida diferente. Yo voy a la escuela, mis papás en ese momento estaban trabajando, convivimos con gente diferente y cada quien de nosotros tiene que experimentarlo de diferente manera. Entonces, yo creo que recordaría mucho eso, que también estamos aquí, que también sentimos y que también lo vivimos y que también hay muchas cosas que no entendemos, que sobre todo emocionalmente que quisiéramos sacar más, pero creo que por esa misma razón de que el punto central está en nuestro hermano, a veces no dejamos sacarlo, mejor decimos, ay, tal vez lo mío sea mínimo y entonces también... Claro. Y ustedes mismos minimizan también sus emociones, sus deseos, sus sueños. Steven. Yo quiero tal vez, bueno, sí hablar de un punto de vista de hermano, ¿verdad? Y es
El desarrollo esto es un mensaje para las mamás y los papás. El desarrollo de tu hijo depende de, no sé si se frizó antes de Te continuar. escuchamos, estás congelado, pero sí te escuchamos. ¿Ahora? Ah, ok. Sí. Ahora, creo que ahora mejor. El desarrollo de tu hijo tal vez eso va a sonar algo fuerte, pero es tu responsabilidad. Tu responsabilidad y como tú puedes ser el mejor ayudante de tu hijo, puede ser el mayor tropiezo. Mi mejor amiga casualmente, las vueltas que da la vida, mi mejor amiga es terapeuta. Ella es educadora especial. Como Yara. Ella dice, no sé si me oyen, Sí, sí, confírmenme sí, porque sí te todo se oímos, está... sí te oímos. Ella dice que es más difícil trabajar con las mamás que con el niño más comprometido del mundo. Dos cosas. Receta número uno para que tu hijo esté bien. Intervención temprana. Si estás dudando, si estás viendo los foros de Lola para educarte y estás dudando si tener una intervención con tu hijo es mejor invertir en una intervención terapéutica, psiquiátrica si es necesario, invertir en alguna pastillita fabulosa que te promete, una dieta fabulosa. El profesional siempre va a saber más que uno. Las emociones siempre deben ir a un lado. Tus emociones y tus preconcepciones muchas veces no van a permitir que el profesional haga el avance que necesita hacer. Los resultados van a hablar por ellos mismos. Los resultados son lentos, pero seguros. Tú sabes que un profesional es bueno cuando ves resultados, pero no creas, con todo respeto. Claro, y tú sabes mucho de tu hijo, pero no creas que por ser mamá tú lo sabes todo. Eso se los digo, por el bien de sus hijos y de sus hermanos, porque el desarrollo de tu hijo va a afectar a tu familia completa y al ambiente en el que se desarrolla tu hijo, a los hermanos, a tu familia, a sus amigos, y tu responsabilidad es darle la mejor calidad de vida que puedas a tu hijo. Muy importante, Steven, gracias. Gracias. Muy importante también lo que dijo Steven y la responsabilidad se pone en nosotros, papás, mamá, papá, mientras estemos vivos, pero no solamente es nuestra responsabilidad sufrir y llorar por las calles, porque ya escuchamos a los cuatro y creo que los cuatro fueron fuertemente impactados por el sufrimiento de, pues sobre todo de su mamá, que fue a quien más mencionaron. ¿Ok? Y no quiere decir que el papá no sufra, significa que probablemente la mamá es la que lo manifiesta más, no lo sabemos. Entonces no significa no sufrir, significa tomar también acciones. Yo les agradezco y bueno, aquí ya después ustedes podrán entrar, leer al muro y leer todo lo que les están diciendo, les están agradeciendo, les están... Hay gente joven escuchándolos, hay otros hermanos escuchándolos, hay otras hermanas y la verdad eso es súper valioso. Y yo quiero cerrar con un comentario que en alguna vez, en algún momento me dijo mi hijo Iván, y yo creo que ustedes cuatro quizá estén de acuerdo, y él me dijo, tú no sabes lo que es tener un hermano con autismo, tú sabes lo que es ser mamá de un niño con autismo, pero tú no sabes lo que es ser hermano de un niño con autismo. Y eso me costó entenderlo. Él tenía y tiene mucha razón porque mis hermanas no tienen autismo, tengo tres, no tienen autismo, mi hijo lo tiene, pero ellos, que no son mamás y que no son papás, pues no tienen la experiencia de ser ni madres ni padres, pero sí tienen la experiencia de ser hermanos de una persona que tiene altas necesidades de apoyo, que será maravilloso en algunos momentos, pero en algunos momentos no será nada de maravilloso. Chicos, chicas, Yara, Adriana, Steven, Nicolás, yo les agradezco, honro el tiempo, su labor, de verdad que
muchísimas gracias por esta charla, que también a mí me vino, pero así como anillo al dedo, para mí fue muy valioso. Aquí les están felicitando, les están agradeciendo, y además aquí creo que hay muchas personas de su familia escuchándolos, así que eso también está bien bonito. Qué bueno que la familia los escuchó, porque a veces la familia tampoco escucha mucho de los hermanos, ¿no? Así que, ¿algo que quieran decir para despedirse, chicos? Chicas. Yo les quiero agradecer a todos por haber contado sus experiencias. Es muy lindo haber tenido este encuentro con gente que no está muy cerca de mi casa. Todos vivimos en países distintos, es muy lindo. Me identifiqué mucho con lo que dijeron todos y le quiero mandar un beso muy grande a Adri, porque la veo ahí un poquito sensible y le quiero mandar un beso enorme. Con A mucho Steven y a cariño. Nico también. Y también quería mandarle un beso a mi mamá, que me está mirando. Y después también quería comentar a la gente que nos esté viendo que yo hago talleres para hermanos también. Estoy como hermana especial, digamos. Y pueden buscarme en Instagram, que es @yarasicope. Mi nombre es con I, Yara Sicope, soy psicopedagoga. Y que quien quiera que le dé mi apoyo y quien quiera compartirme cualquiera sea su experiencia, estoy abierta a recibir cualquier comentario. Y quien no agarró las redes sociales de Yara, me avisan que yo se las mando, que de todos modos ya platicaremos al terminar. Yo tengo las redes de Yara. ¿Alguien más quiere decir algo para cerrar? Ay, pues yo también, ay, perdón, No, no, quiero no, no. agradecer. No, por favor, sí. Agradecer mucho por este espacio que se nos abrió para exclusivamente, como dijo Lola al principio, este espacio hoy es únicamente para los hermanos, que nosotros también tenemos algo que decir, que nosotros vimos y vivimos las cosas de una manera distinta. Y ahorita que lo dijo Lola también, precisamente todos lo vemos de una manera distinta. Nosotros somos hermanos, unos son mamá, otros son papá, pero lo vemos diferente y agradezco mucho conocer a estas personas de hoy y saber que estamos relacionadas de alguna manera. Nicolás, ¿querías decir algo? Quiero decirles que es la primera vez que hago algo así. Por eso les había comentado que nunca me había sentido tan familiarizado con personas que también sienten lo que yo siento y es increíble. Y de verdad lo agradezco demasiado. Gracias a todos ustedes y a todas las personas que nos están viendo. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Gracias. Steven. No creo que nadie me esté viendo a mí, pero gracias a ti, Lola. Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú crees. Estoy seguro, ni mi mamá está lavando platos, ya lo vi. Tu mamá va a oír esto completo, eso te lo garantizo. Tal vez. Bueno, muchas gracias a ti, Lola. Y a mí no me busquen en redes sociales, no van a encontrar nada bueno. Ay, chicos. Ok, gracias a todas las personas que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Y bueno, les comento que el próximo jueves tendremos un panel con papás varones, a los que tampoco escuchamos mucho. Así que no se lo pierdan, porque la próxima semana vamos a escuchar la voz de papá, esas voces que también están por ahí, que a veces se escapan, a veces no hablan, a veces sí hablan. Así que los esperamos la próxima semana. Que tengan un hermoso día. Y les digo, este video, esta grabación se queda aquí en mi muro. Lo dejaré aquí toda la semana prendido con el pin hasta arriba para quien quiera compartirlo, quien quiera verlo. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias. Chao a todos.